Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que hemos escuchado hoy relata la tercera aparición de Jesús resucitado a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Los discípulos habían sido pescadores antes de conocer a Jesús. Ahora que Él ha muerto, vuelven a su antiguo trabajo de la pesca en el lago. Simón Pedro les dice: voy a pescar. A lo que los demás responden: también nosotros vamos contigo. Los discípulos vuelven a tomar las redes a las que años antes habían renunciado para seguir a Jesús. Volver a pescar es volver al pasado, a su vida anterior. Todo fue muy hermoso con Jesús, pero ahora todo terminó. Probablemente se sienten culpables de no haber sido más cercanos al Maestro en la hora de la cruz. Los agobia la sensación de fracaso. Ya no tienen sueños ni ilusiones. Hay que volver a pescar como antes. Es lo que nos ocurre a nosotros cuando probamos la amargura del fracaso o del pecado y nos encerramos en la mediocridad, el desánimo y la tristeza. Nos convencemos de que las cosas no pueden cambiar, ni dentro de nosotros ni alrededor de nosotros, y caemos en la tentación de volver atrás. Es lo que ocurre también a nivel social, cuando después de cierto tiempo los esfuerzos por lograr cambios significativos en la sociedad parecen estériles. Sentimos que todo ha sido inútil. No hemos obtenido los resultados esperados. Nos agobia la sensación de no ser capaces de afrontar la injusticia y generar los cambios necesarios para crear una nueva sociedad. Percibimos que es demasiado grande la fuerza del mal y de la opresión y caemos en la tentación de bajar los brazos, resignados y sin esperanza. Es la noche del agotamiento, pero no es el final. Aquella noche, dice el Evangelio, que los discípulos no pescaron nada. A pesar de que Jesús ya había resucitado, aquellos pobres pescadores habían empezado un camino que los llevaba a la vida de antes. Sin embargo, cuando empezaba a amanecer y el primer rayo de luz rompía la oscuridad de la noche, allí estaba Jesús, en la orilla del lago, a pocos metros. El Maestro no los había abandonado. Precisamente en el momento del desánimo y del cansancio aparece Jesús, quien desde la costa del lago los invita a echar la red otra vez para pescar. Los anima a no quedarse con las redes vacías. Les devuelve la confianza. Los invita a que lo intenten de otra manera, que prueben otra vez, que corran el riesgo de volver a pescar y venzan la desilusión. Los discípulos lanzaron las redes y esta vez recogieron una inmensa cantidad de peces. La presencia de Jesús puso fin a la noche estéril que vivían sus discípulos. Cuando tenemos las redes vacías, no es tiempo de lamentarnos, mucho menos de volver atrás, sino de volver a comenzar con Jesús. Jesús resucitado rompe los encierros que paralizan y nos devuelve la audacia capaz de superar el temor y la desconfianza que nos hacen pensar que las cosas no pueden ser mejores. Jesús nos invita a lanzar las redes del corazón y de la mente en el mar abierto de la historia,
sabiendo que no estamos solos. Su presencia y su palabra nos aseguran que siempre es posible comenzar otra vez. No hay que rendirse ante lo difícil, ni echarse atrás en los momentos duros. El mayor milagro de aquella madrugada no fue la cantidad de peces que lograron sacar, sino la experiencia que vivieron Pedro y los otros discípulos a la orilla del lago con Jesús. Cuando llegaron a la costa, encontraron unas brasas encendidas, sobre las que había un pez y un poco de pan, que Jesús había preparado para que comieran con él. En aquel amanecer a la orilla del lago, no hubo ninguna manifestación sobrenatural, ni ningún signo prodigioso. Los discípulos encontraron al Maestro que habían conocido siempre, humano, cercano, amistoso. Aquel encuentro cambió todo. Aprendieron que Jesús está dentro de nuestras noches y cansancios, aunque a veces no lo percibamos del todo y nos sintamos solos. Después de comer, Jesús llamó aparte a Pedro, quien durante la pasión lo había negado 3 veces. Quizás Pedro era el que más desanimado estaba de todos. En el texto de hoy, él había sido el primero en decidir ir a pescar, volviendo a la vida de antes. Jesús se dirige a él con el nombre con el que lo había llamado la primera vez: Simón, hijo de Juan. No le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Juan. Jesús desea volver al momento inicial de la llamada de Pedro. Quiere volver a comenzar con él desde el principio, pasando por alto la experiencia de las negaciones. Así como animó a todo el grupo a volver a lanzar las redes, Jesús desea también ayudar a Simón Pedro para que vuelva a seguirlo como discípulo, más allá de su debilidad, de su traición y de su pecado. Jesús no nos deja nunca caídos a causa de nuestra infidelidad. Su amor es siempre más fuerte que nuestros fracasos y pecados. Nada nos puede separar de su amor. Así como Pedro lo había negado 3 veces, ahora Jesús lo interroga 3 veces. No sobre cuestiones doctrinales, porque la fe no es cuestión de saber cosas, sino de amar con el corazón. Lo interroga 3 veces sobre el amor. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? No es que Jesús resucitado no sepa si Simón lo ama o no. El resucitado sabe todo. Jesús sabe que Pedro lo ama a pesar de su infidelidad. Es Pedro quien ya no se cree capaz de amar al Señor. No sabe si es digno de seguir siendo discípulo suyo. Piensa que habiendo negado al Maestro ha arruinado todo, ya no hay nada que hacer. En realidad, después de haber traicionado a Jesús, Pedro no se siente digno ni capaz de amar a nadie. Preguntándole por 3 veces si lo ama, Jesús quiere despertar en Pedro la conciencia de poder amar. Desea que Pedro se sienta amado otra vez. Le habla con amor y quiere que le responda con amor, como la primera vez que lo llamó. Jesús no se cansa de llamarnos una y otra vez con el mismo amor y espera que siempre le respondamos a su llamada con amor. Pedro acogió la invitación de Jesús, pero no respondió con la autosuficiencia con la que respondía antes, cuando decía que estaba dispuesto a ir hasta la muerte con Jesús.
Ahora ha descubierto que amar quiere decir dejar de estar en el centro. Ahora se pone a un lado. Ya no responde desde sí mismo, sino desde Jesús. Tú lo sabes todo, le dice. Tú sabes que te quiero. Se reconoce frágil. Comprende que no puede seguir adelante con su fuerza. Ahora se apoya en Jesús y en la fuerza de su amor. Porque solo apoyados en el amor de Jesús podremos levantarnos una y otra vez, liberados de todo sentimiento de culpa y renovados interiormente. Jesús le ayuda a Pedro a mirar al futuro, dejando atrás el pasado que lo aprisionaba en la culpa y el fracaso, sintiéndose llamado y amado. Otra vez por Jesús, Simón Pedro confiesa con humildad 3 veces su amor por Jesús. Y Jesús le confía por 3 veces el cuidado de sus ovejas. La historia puede comenzar otra vez. Simón puede ser ahora discípulo y pastor. El amor de Jesús nos renueva, nos resucita y nos lanza al futuro y nos arranca de la tentación de volver atrás. Cuando nos descubrimos amados por Jesús y somos capaces de decirle con humildad: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, todo puede empezar otra vez. Es la única pregunta que Jesús nos hace. Cuando es el amor el que nos impulsa desde dentro, todo puede empezar otra vez, con renovadas fuerzas y nuevas ilusiones. Cuando falta el amor, falta todo. Cuando no son los miedos, ni los intereses egoístas, ni las ambiciones desmedidas las que animan nuestra vida, siempre se puede empezar otra vez. Decía Santa Teresa de Jesús que es el amor el que da valor a todas las cosas. La fuerza del amor del Señor resucitado nos dará ánimo cuando estemos con las redes vacías y nos levantará cuando lo hayamos negado. Con la fuerza del amor de Jesús resucitado podremos superar siempre la esterilidad de la vida, el cansancio, la tentación de volver atrás, y con Él volveremos a empezar cuantas veces sea necesario. Amén.